abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a leer mucha Biblia. La traje toda aquí anotadita ¿para qué? Para que no se me pierda. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás del 1 al 3. Esta reflexión la he llamado cuando Dios me pide que haga algo que no quiero o no me gusta. Cuando Dios me pide que haga algo que no quiero o no me gusta. Antes de comenzar, me gustaría que los que están online dejen todo a un lado. Venimos a adorar a Dios y adorar a Dios también es el tiempo de la prédica. Hagan un espacio allí en sus casas, júntense en familia, tome una silla, pero tome un tiempo para atender lo que Dios hoy quiere compartirnos. Entonces, vamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hoy vamos a hablar del profeta Jonás. Algunos no saben que Jonás era profeta. Él estuvo en el tiempo de Jeroboam. Él era hijo de Amitai y es muy famoso Jonás por la ballena, ¿verdad? Porque se lo comió una ballena. Entonces todo el mundo habla de Jonás que se lo comió una ballena. Todo el mundo habla de Jonás, de la misericordia que Dios tuvo con Jonás al perdonarlo. Pero hoy quiero que veamos a Jonás desde otro lugar. No se les olvide el título. Comenzamos. Jonás huye del Señor. Y me gustaría que prestaran atención a todos los detalles cuando lo vamos leyendo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. El Señor le ha dado una directriz y él tal cual la escucha, tal cual se da la vuelta y se va por otro lado, sin decir ni pío. Vamos más adelante, vamos a buscar en Jonás 2 del 7 al 9. Y tengan por ahí Jonás 3 del 4 al 5, luego Jonás 3, 10 y luego Jonás 4. Les dije que íbamos a leer mucha Biblia. Entonces vamos a tener la Biblia más rápida ¿cómo es? Del oeste. Entonces, en Jonás 2 del 7 al 9, Jonás ora al Señor. Jonás se fue, se montó en la barca, pagó su pasaje y todo y se montó. Viene una tremenda tempestad. Entonces lo lanzan, él es descubierto, echaron suertes a ver quién era el que estaba en pecado, quién había molestado a los dioses, lo lanzan al agua, se lo come la ballena y estando en el vientre de la ballena, Jesús ora. Entonces, Jonás ora. Y presten atención a la oración de Jonás. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. El Señor tiene misericordia de Jonás, escucha la oración y lo vomita. De la ballena lo vomita y sale. Entonces, el Señor habla de nuevo a Jonás y entonces Jonás escucha. Le dice lo que tiene que hacer. Entonces, Jonás esta vez decide ir a Nínive. ¿Se acuerdan que la historia de Jonás es que el Señor le había dicho a Jonás que fuera a Nínive y que le dijera que iba a ser destruido? Por esa razón, él se había ido, se había dado la vuelta, no hizo lo que tenía que hacer. Ahora nuevamente el Señor le dice a Jonás, ve, y Jonás va. Entonces dice, en el Jonás capítulo 3, versículo 4 y 5, dice, el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud,
dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Jonás va, le dice al pueblo lo que tiene que decirle y wow, ese pueblo hizo caso, le creyó a Jonás. El rey se rompió, dice, si ustedes sigan leyendo toda la historia, les recomiendo que la lean para que vean todos los detalles. Dice que se rasgó la ropa y declaró ayuno y todo mundo oró y se arrepintió. Dice que ese hecho hizo que ellos se arrepintieran y se volvieran a Dios. Dice, entonces vamos a más adelante, acuerda que estamos viendo a Jonás, centrémonos en Jonás. El Señor se arrepiente de destruir a Nínive. Entonces vamos a Jonás, capítulo 3, versículo 10, y vamos a ver otro hecho de Jonás. Dice, cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con lo que había amenazado. Jonás le dice, el Señor se arrepiente y cambia de parecer. Entonces, ahora vamos a leer, después de Jonás 3:10, sigue el capítulo 4. Y aquí vamos a leer. Pero Jonás se apesadumbró, estoy leyendo Jonás capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás le da a conocer al Señor su corazón. Y ahora dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Esa fue la respuesta de Jonás, porque el Señor se arrepintió de hacer lo que él quería hacer. Entonces, sigamos mirando a Jonás. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Luego, estoy en el 7, en el 8 y 9, dice que Jonás le reclama al Señor, porque le dice que por qué razón, estoy parafraseándolo, no lo tengo aquí copiado, discúlpeme, la hojita se extravió. Le dice que él quiere que le quite la vida, porque él estaba molesto porque él había destruido la calabacera. Entonces, lo que quiero que observemos es un profeta que Dios lo envió, le dijo que hiciera algo. Este profeta tomó la decisión de hacer como él quería, cambió su dirección, luego vuelve a Dios, se arrepiente, de todo corazón se arrepiente, va a Dios, Dios le dice que haga una tarea, que le da la oportunidad de volver a hacer la tarea, él la hace y se molesta enormemente por lo que sucedió. Entonces, vemos un Jonás lleno de emociones. Entonces, ¿se acuerdan como yo les dije que se llamaba la reflexión? Dice, cuando Dios me pide que haga algo que no quiero o no me gusta, sale mi yo real. Mi realidad interna sale y me sabotea. Había un paquetico en el corazón de Jonás. Jonás, no podemos decir que no era espiritual, si era profeta, wow. Pero había un paquete
en la vida de Jonás que le estaba saboteando. Ese paquetico hizo que Jonás hiciera lo siguiente. Jonás cometió 3 errores. Muchas personas que actúan de la misma forma en que actúa Jonás, que son controladoras, son manipuladoras, que se dejan manejar por las emociones, cometen los mismos errores y en lugar de avanzar van a peor. ¿Sí o no? ¿Cualquier parecido con la realidad? Jonás cometió 3 errores. 1, Jonás renunció, soltó lo que le dijeron, se volvió atrás. 2, se separó a sí mismo de los demás, se alejó. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros a siervos de Dios que Dios les ha dicho, ve y haz? Le ha dado un llamado a un ministerio, le ha llamado a hacer una tarea y cada uno ha hecho como ha querido. Jonás se convirtió en un espectador, empezó a ver la obra de Dios en Nínive, pero no la disfrutó. Dejó de ser parte de lo que Dios quería hacer en Nínive. Él tomó la decisión por ese paquetico que tenía allí y se alejó. Entonces, quiero que veamos varios detalles. En el lugar de gozo que debía sentir porque Dios se arrepintió, se enojó hasta, ¿cuál fue la palabra que dijo? Hasta el deseo de morir. Yo me imaginaba a José, a Jonás diciéndole, no es que me quiero morir, o sea, yo sé que tú te vas a arrepentir. Y también decía, wow, cómo se acercó a Dios a decirle de esta manera. Jonás no se alegró porque le creyeron cuando compartió lo que Dios le envió a decir. Jonás no disfrutó que Dios lo había usado. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos disfrutado lo que Dios nos ha mandado a hacer? ¿Cuántas veces hemos actuado como Jonás? Hemos caminado y hemos pensado y todavía tenemos paqueticos como tenía Jonás. Jonás sabía que Dios estaba lleno de gracia y misericordia, incluso la pidió. ¿Se acuerdan? Que él clamó y pidió misericordia, pero él la quería para él no la quería para otro. Dios iba a destruir el pueblo de Nínive, pero él, por ese paquetico que tenía ahí, se hizo egoísta, soberbio, cerrado. No quiso que otros disfrutaran la bendición que él había recibido, la cual era la misericordia. El arrepentimiento y salvación del pueblo de Nínive es tan doloroso para Jonás. El arrepentimiento y la salvación de Nínive fue tan doloroso para Jonás que él prefiere morir que pensar en ello. También declara que esa era la razón por la cual huyó del llamado de Dios, porque sabía que Dios se iba a arrepentir. Él quería venganza. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos mandan a hacer algo, a hacer tareas que no queremos hacer, sentimos rabia, enojo, envidia, estamos egoístas y queremos es que le caiga la ley, que le den? Y la misericordia para ese pobre no la hay. Dios salva. Dios nos conoce. Dios conoce nuestro ser interior, sabe de dónde estamos, de dónde venimos, cuáles son nuestros pensamientos. Y Dios, en la misericordia de Él, le hace una pregunta, porque Dios, a través de preguntas, nos hace caer en cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, de los caminos equivocados. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Dios a Jonás? ¿Se acuerdan? Jonás, ¿haces tú bien en enojarte? Le dice el Señor como para que Jonás reaccione. O sea, ¿te parece bien? No solo lo hizo con Jonás. Dios en muchas partes en la palabra de Dios ha hecho preguntas poderosas para que sus hijos, sus siervos, su pueblo reaccionen de donde están. En Génesis
el Señor le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué más le dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Porque él le dijo que estaba desnudo. ¿Quién te dijo a ti que estabas desnudo? Reacciona, piensa. En Caín y Abel también le preguntó, ¿qué has hecho? Piensa, ¿qué hiciste? Dios hace preguntas poderosas para hacernos caer en cuenta y entender qué es lo que estamos haciendo. En este tiempo, Dios usa su Espíritu Santo. Dios usa a nuestros líderes, nuestros maestros, nuestros discipuladores que nos hacen esas preguntas poderosas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? ¿Por qué te fuiste? ¿Sí o no? En Lucas 22, él le dijo, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Reacciona. Dios busca sanarnos a través de hacernos preguntas poderosas. Dios usa cualquier cosa para abrir nuestros ojos. ¿Qué usó en Jonás? Un pez, una planta, un gusano, un viento. ¿Qué salió de Jonás? Su realidad. Hay una realidad de una Patricia que está aquí, que pocos conocen. Y hay una realidad de otra que está aquí. Hay una realidad de un José que todos ven, pero hay una realidad que está interna y solo sale cuando Dios nos manda a hacer algo que no queremos hacer. Se manifiesta. ¿Qué está usando Dios en este momento en tu vida? Vamos, cierre sus ojos y dile, Señor, ¿qué estás usando hoy en mi vida? Piensa en un momento, ¿qué estás usando Dios en este momento en mi vida? Relaciones rotas, familias rotas. ¿Qué estás usando Dios en este momento? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese gusano? ¿Cuál es ese viento que Dios está usando para que tú reacciones? ¿Qué es eso que Dios te dijo que hicieras? ¿Te dijo que ese hombre no? ¿Te dijo que esa mujer no? ¿Te dijo que fueras e hicieras? ¿Qué fue eso que Dios te hizo? Te dijo que hicieras. Muchos estamos como Jonás, discutiendo con Dios y reaccionando en contra de lo que Él nos ha pedido. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma. Viene el siervo de Dios y te dice, vamos a levantar las manos. No, así no. Viene la sierva de Dios y dice, vamos a avanzar caminando en nuestros pies para mostrar que abrimos camino. No, así no. Ve a la casa de Teresita a discipular. No puedo, no tengo dinero y no hay para transporte. Y el metro. Te comparten el link. Quiero que veas y conozcas de mi palabra. Se fue el internet. No había conexión. Pero la verdad es que te quedaste un ratico más durmiendo. Lo hiciste como tú querías. Tomaste decisiones por ese paquetico que está allí. Tomamos decisiones erradas, tratando de compensar vacíos, alimentando al enemigo con nuestro dolor, porque actuando así agregamos más frustración. ¿Cuántos de ustedes hoy están en sus casas frustrados, diciendo que el Señor no los usa, que el ministerio no los llama? Excusas. Es que yo quería, es que yo esperaba algo mejor, es que yo necesitaba algo mejor. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos peleando con el Señor y diciéndole no?
no quiero que te vayas. No es el tiempo de Dios. No quiero que lo hagas. Cambia tu forma de pensar. Y tú peleando con Dios. Ya va, ya va. Me volteo de instantáneo y me pego en el Facebook, me pego en el celular. Hacerlo a tu manera. Lo que Dios quiso hacer con Jonás fue evidenciar que él mismo se estaba saboteando. Dios quería usarlo, pero él mismo se saboteó con su forma de actuar, con su forma de pensar, con su forma de reaccionar. Hay varias cosas que yo aprendí en este estudio de Jonás. Dios nos muestra a través de las personas nuestra condición. Él a través de las personas nos hace caer en cuenta de que nosotros somos desobedientes. A través de nuestro líder, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo hiciste? El no obedecer al Señor trae consecuencias. En Jonás, en el capítulo 1 del 9 al 12, muestra las consecuencias. Nuestras vidas y la vida de otros son impactadas con desfortunio. Todos los que estaban en la barca estaban aterrados, aterrorizados por lo que un hombre hizo. ¿Cuántas veces nosotros hemos colocado a nuestras familias, a nuestra iglesia, a nuestra nación, haciendo lo que nosotros no debíamos hacer? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Nuestra desobediencia repercute en un mal testimonio para nuestro entorno. Queriendo hacer lo bueno, hicimos lo malo. ¿Cuántas veces usted ha querido compartir de Dios en el edificio donde usted está, en la casa, en el barrio? Pero cuando usted llegó, su papá le dijo que hiciera algo y usted le contestó con 4 piedras en la mano y le volteó el cabello y la cara. ¿Qué testimonio por ese paquetico que tenemos allí guardado? ¿Qué nombre tiene ese paquetico? Muchas veces vemos que la tarea que vamos a realizar no es justa a nuestros ojos o a las personas que vamos a servir no lo merecen. Hacemos juicio y esto nos impide obedecer a Dios. No se lo merecen. ¿Cómo vas tú a salvar al pueblo de Nínive si ellos estaban en contra? ¿Por qué tú le perdonas si él le hizo daño a su esposa? ¿Por qué lo engañaste? Ella le engañó. Si ella lo engañó o él le engañó, ¿por qué tienes misericordia de él? ¿No ves cómo llora? ¿No ves cómo se siente mal? Y entonces el Señor te dice, ve y compártele de Dios a la mujer que se puso en medio de tu esposo y tú. Ve y compártele de Dios. ¿Qué te pasa, Señor? Manda otra. ¿Yo por qué? Dios quiere usarte. Dios quiere hacer la diferencia contigo. Pero nuevamente, ese dichoso paquetico que tenemos allí guardados. Yo oré y clamé a Jehová y le pedí, Señor, dime qué hablarle a tu pueblo. No sabía qué decirles. Primero, la oportunidad de hablar delante del pueblo de Dios. Tú quieres contarle todas las cosas que Dios te ha permitido, pero Dios quiere hablar a su pueblo. Y esa noche que le dije al Señor, tuve un sueño. Soñé que mi abuela estaba viva. Mi abuela tiene 10 años de muerta, digo yo, 10 o más años de muerta. Y que mi abuela iba a venir a mi casa. Y yo, mi abuela va a venir a mi casa. Y que mi abuela tenía un cuarto en mi casa. Y yo así en mi sueño, yo sabía que le había preguntado a Dios y yo le dije, Señor, muéstrame, revélate a mí, ¿qué es lo que tú quieres que comparta?
Y entonces resulta que mi abuela quería venir a mi casa. Y yo decía, pero no. Y entonces dice, no, es que mi abuela, escuché una voz que decía que mi abuela tenía un cuarto en mi casa. Mi abuela tiene un cuarto en mi casa, si en mi casa solamente hay un cuarto y uno que nosotros hicimos. ¿Dónde está ese cuarto? Pero me paré y fui y había un cuarto agregado a mi casa. Y yo, wow. Y entonces había un cuarto vacío, pero había un closet. Y cuando yo abrí el closet, yo abrí, y wow, un montón de cajitas. Cajas de cartón grandes, acomodaditas para que cupiera en cada una de las alacenas, estaban ordenaditas. No solo esa, observé que no había polvo en ellas. Estaban limpias, estaban cuidaditas. Y yo dije, ¿en serio? Señor, ¿y qué quieres tú decirme? Si la abuela se murió, ¿qué hace esas cosas? Si son de la abuela, ¿qué hacen las cosas así? Nosotros tenemos un paquetico que se llama pasado. Cuentas inconclusas. ¿Cuál fue la razón por la cual Jonás no quería que el pueblo de Nínive fuera salvado? Porque tenía odio, tenía sed de venganza, no quería que Dios hiciera justicia con él. Ese odio lo llevó a cometer montones de errores, hasta no disfrutar quién era Dios, lo que Dios había hecho. Lo usó, pasó por alto. Necesitamos cambiar el rumbo y la dirección de donde nosotros estábamos yendo. Necesitamos volver al lugar de donde Dios nos llamó. ¿Cómo regresamos? Y ahora, ¿cómo regreso? Después de que pegué 4 gritos en la casa y la vecina me escuchó. Después de que le dije al Señor, un tricito, Señor, un poquito, Señor, y me consumí en el pecado. ¿Cómo regreso? Esta mañana leí en un libro, yo había colocado como número 1, 5 cosas que me ayudan a volver al camino. Necesitamos ser sanos emocionalmente. Pero antes de ser sanos emocionalmente, ¿sabes lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer un inventario. ¿Se acuerda que estaban en las alacenas? Vamos a hacer un inventario. Vamos a ser intencionales y vamos a escribir. Cuando tú haces un inventario, te ayudará a darte cuenta cuál es la fuente, cuál es ese lugar de tu rebeldía, de tu control, de tu molestia, de tu incomodidad, de tus excusas. Te vas a dar cuenta. Después de que yo hago un inventario de cuáles son ese paquetico que tengo allí. ¿Se acuerdan cuando David fue a matar a Goliat? Dice que él venía de allá de donde estaba era con las ovejas, ¿no? Cuando venía de allá, dice que él venía con una maletica y antes de enfrentarse a Goliat, él soltó la maleta. Dice literalmente, y la dejó a un lado. Y fue, ¡pah! Y le lanzó la pedrada. Pero él soltó. Él soltó primero lo que tenía que soltar, que le estorbaba. Si David se hubiese quedado con la maletica aquí, ¿tú crees que hubiese tenido la precisión? No, no hubiese tenido esa precisión. El peso le va a hacer equivocarse. Para regresar al camino después de que tú haces tu inventario, quiero que allí, en donde tú estás, en internet, detente y haz un inventario. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos. Cierren sus ojos. Y van a buscar, y va a ser intencional, y va a anotar en un lugar. Anótelo en sus notas Keep, en su mente, en una hojita. ¿Cuál es ese inventario? ¿Qué hay allí que me impide ir a cumplir lo que Dios me dijo que hiciera?
hazlo. La palabra de Dios dice, buscad la verdad y la verdad os hará libres. Buscad la verdad y la verdad os hará libres. Muchos de nosotros hemos orado, hemos clamado, pero seguimos con ese paquetico, con un cuarto pegado en nuestras casas, pegados a nuestras vidas, y no nos habíamos dado cuenta, teniendo actitudes aprendidas de otros, reacciones aprendidas. Ayer vi, así de pasadita, donde una mujer le quitó la vida a otra, le dio 41 golpes con un hacha. ¿Saben por qué le dio 41 golpes con un hacha? Porque una persona le dijo, shh, cállate. Una persona le dijo, shh, cállate. En su infancia, ella tenía una abuela que no la dejaba hablar y le decía, shh, cállate. Shh, cállate. La señora le estaba reclamando porque tenía razón por qué reclamarle. Y ella reaccionó. Y cuando escuchó el shh, se le fue. Dice la noticia que se le lanzó como si fuera un hombre gigantísimo. Y era una mujer flaca, delgada, pequeña. Y agravió a otra, la destruyó por un shh. ¿Saben cuál es la noticia? Era cristiana. Era cristiana. Obviamente, como yo digo, cuando yo regresé, yo vine y entré en a la vida cristiana, yo conocí de Dios y yo decía que yo era cretina. Yo había recibido a Cristo, pero actuaba con 2 pies allá y el cuerpecito para allá, a veces las rodillas, a veces el corazón, pero era cretina. Después de ver todas las cosas que pasaban, así como Jonás, me volví cristina. Y ahora, para la gloria de Dios, soy cristiana, porque Dios me ha permitido reconocer todas estas verdades y volver atrás. Podemos destruir nuestras familias, nuestros hijos, nuestro matrimonio, haciendo como seguimos haciendo con ese dichoso paquetico. Seguimos. Necesitamos ser sanos emocionales para poder avanzar. ¿Cómo podemos ser sanos emocionales? Aferrándonos a la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad? Esa identidad que Dios me ha dado. ¿Cuál es la identidad que yo tengo? A ver, ¿cuál es la identidad? Hijo, ¿qué más? ¿Qué más? Limpio. Limpio porque el Señor perdonó mis pecados, ¿sí o no? Soy santo, redimido, excelente. Dice, real sacerdocio, sí. Dice que yo tengo un potencial ilimitado. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen un potencial ilimitado? Amén, gloria a Dios. Tenemos un potencial ilimitado. La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo tengo un potencial ilimitado para ir a hacer lo que Dios